pasa cuando dos arquitectos se conocen en la distancia? Uy, ¿qué pasa cuando dos arquitectos, uno va saliendo de la facultad de arquitectura y la otra va entrando, pero de pronto hay ciertas cosas que los van uniendo? ¿Qué pasa cuando un arquitecto que se la pasa viendo hacia el futuro y el diseño vanguardista se enamora de alguien súper hipster que ama el pasado y la restauración? Esta historia la vamos a saber el día de hoy, que es la historia de mi queridísimo Carlos Ortiz y su esposa Elisa Raquel, que juntos están haciendo el proyecto de restauración del Hotel El Fundador. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, Qué gracias. bonita introducción, chicos. Sí, la verdad sí. Ren, ¿qué opinas de mi introducción? La has grabado Que 3 siguen. veces. No, no. Chiste local. Oigan, cuéntenme, si es cierto, mi queridísima Elisa, cuéntanos un poquito de tu experiencia, pero restauradora nata, ¿desde hace cuántos años? Desde hace 21 ¿O más? cumplo en este. Te ves más grandecita. Sí, la verdad. Pero siempre has amado la historia, siempre has amado esta parte de los lugares históricos. Fíjate que sí, yo creo que desde niña he sentido como una energía especial en aquellos lugares en donde que tienen mucho tiempo de existir. Y cuando me tocaba elegir qué estudiar, pues tenía mis dudas, pero siempre me había llamado mucho la atención como el quehacer arqueológico. Y me emocionaba o me apasionaba pensar en descubrir cosas y barrerlas y Querías ser arqueóloga. limpiarlas, sí. Pero mi papá, que bueno, pues trabajaba en la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos decía que pues la carrera que nos iba a dar a mis hermanos y a mí era pues una de la universidad y que ya si yo quería estudiar otra cosa después, pues que ya me lo pagara yo, ¿verdad? Entonces, porque el segundo tema era, pues que me interesaba, la segunda profesión que me interesaba era el diseño de interiores, que pues en ese entonces también se estudiaba Tallercitos escuelas y así. particular, pues sí, particulares además. Ajá. Entonces, yo decía, bueno, no sabía qué estudiar cuando salí de la prepa, estaba así como en una encrucijada y me gustaba la arquitectura, entonces voy a hacerme un examen de orientación vocacional súper completo en la Facultad de Psicología y me da risa porque lo primero que me dicen es, no, pues tú, todo tu perfil, aptitudes, al final te hacían una entrevista, te decían, es para ser médico. Y yo, no, pex? médico no, ni de chiste. O sea, dos cosas. Le dije, una, soy hiperactiva, ya tengo diagnóstico de TDAH, pero hace apenas como 3 años. En ese entonces no lo sabía. Ok. Y no voy a poderme poner a aprenderme de memoria libros así de anatomía, no me los voy a aprender, o sea, no voy a tener que estar caminando, corriendo, porque no puedo sentarme a estudiar tanto tiempo. Y segundo, soy súper empática, entonces algo le va a doler y yo me voy a poner a llorar con el que le duele y no, dije, Devuélveme mi dinero. eso Eso no, has sí, dicho, eso no era. eso no. Y bueno, al final yo le dije, pero me gusta la arquitectura, y entonces no, pero sí, pues mira, tienes aptitudes, pero no, se me hace que si te entras te vas a salir porque no es lo tuyo. Y como que uno, Contreras, ¿no? Dice, ah, no, ahora entro a arquitectura, pues, o sea, ¿por qué me van a decir que me voy a salir? No. O no me vas a decir qué hacer. Pues es que al final yo decía, me dijeron que economía, contador público y química farmacobióloga. No hay No nada tiene que nada ver. que ver. Y entonces yo dije, bueno, pero lo que me gusta es arquitectura. O De sea, todo entonces, esto, lo que más me sí. gusta es arquitectura. Entonces dije, pues lo voy a intentar, digo, si me salgo. Ya después, cuando estaba saliendo de la carrera, por ahí del 1997, fui a la Ciudad de México, nunca había ido, y voy a la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y yo decía, ay, bueno, siempre mi sueño fue estudiar ahí, yo creo que ya no se me hizo. Y decía, una maestría, sí, voy a estudiar una maestría, y me llamaba la atención. Ahí fue cuando yo por primera vez vi pues, la especialidad o la maestría en conservación del patrimonio y restauración. Y entonces dije, no, pues por ahí voy. Y ahí fue cuando empecé como a voltear a ver Igual. esa opción. ¿Tienen 2 hijos? Sí. 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 Tema pasional. ¿Ustedes creen que los 18, 17 años es una edad correcta para elegir la carrera? No. No. ¿Verdad que no? O sea, porque tú querías ser doctor. Me acuerdo en el podcast pasado. Véanlo 10 veces para más. Véanlo 100 veces para poder monetizar. Pero bueno, tú querías ser doctor y no decidiste no estudiar y te fuiste por arquitectura. A ti te dijeron que eras doctor y te fuiste por arquitectura. O sea, ¿a qué edad creen que deban uno elegir la carrera que quiere estudiar? Siendo papás, ¿qué les dirían a sus hijos? Fíjate que yo, por ejemplo, Sebastián, que es de diciembre,
me lo querían adelantar porque además es muy alto y muy listo. Querían que me lo podían adelantar y yo nunca quise. Por eso mismo que considero que llegar tan joven a elegir qué es a lo que te vas a dedicar es difícil. Pero además tenemos la idea de que hagan prepa de 3 años, porque nosotros que somos maestros, bueno, ahorita Carlos te contará su experiencia, pero yo, por ejemplo, mis alumnos que entran de 20, 21 años porque N razones, pues obviamente que son más certeros, están más enfocados, tienen más, o sea, tienen más claro lo que quieren que los chavitos que De entran, sí, 19. sí, o sea, o los que los adelantaron, porque sí hay como un auge, y más cuando estábamos nosotros chiquitos, Chiquitos. de este competitivo, ¿no? De que entre más chiquito y más chiquito salga y más chiquito sea profesional, mejor. Y la verdad es que yo no, para mí es un sinsentido eso, porque sí, también vemos lo opuesto, ¿no? En la uni también vemos el opuesto de aquellos que pues entraron porque los papás querían o porque todos los amigos se fueron para allá o por cualquier cosa y Por entonces, razones inmaduras, realmente. exacto, entonces pues no duran y se les hace súper pesado. O sea, yo estuve una vez platicando con un muchacho que se acercó conmigo y me decía, es que yo veo que se desvelan y que trabajan un chorro mis compañeros, pero al final entregan y entonces están como súper orgullosos de que lo lograron. Y yo no me siento así, me decía. O sea, yo me desvelo, me canso y todo, y cuando entrego no es como que me cause La placer, felicidad. no. Oye, entonces el índice de deserción de la facultad es alto. De la universidad en general, como un casi 30%, Qué fuerte. ¿Y de la Facultad de Arquitectura? más o menos. Más o menos. También, entonces tiene mucho que ver esto. ¿Qué tiene que ver? No sé, pero a eso llegamos. Es una plática entre amigos, normalita. Oigan, bueno, pues entonces platicando esta parte, decidiste entonces dedicarte a la restauración y el patrimonio. ¿Tú alguna vez te interesó esta parte antes de Siempre. conocer a Elisa? Siempre, pero en términos más de interés general de la profesión, como te interesa el arte, como te interesa la música o ese tipo de cosas. De hecho, hay un libro muy interesante de un amigo de ambos, Juan Manuel Casas y otros autores, Rosana Covarrubias, creo. ¿Cuál? Oye, Ajá. Sí. El que es Eh, después. Muy de- cultos ellos. y También del autor. el libro de Concreto y Efímero pues reúne la arquitectura artística importante civil del siglo XX en Monterrey. Y esa idea del libro, pues a Juan le surge cuando hacíamos recorridos siendo estudiantes en el centro. O sea, nosotros no veníamos al barrio antiguo a agarrar la jarra, sino veníamos al centro a caminar las calles, a tomar fotos de los edificios y terminábamos en la tarde en el Sambors del centro platicando, todos unos ñoños, Son unos ñoños viejitos. a las 2 de la mañana que cerraban. ¿Es en serio? ¿Eso lo hacías un jueves, un viernes? Sábado. Qué triste. ¿Qué onda con tu vida social? Por eso ahora tengo mucha. Continuamos y luego hasta las 2 de la mañana. Y entonces nos empezamos a interesar mucho. De hecho, los primeros libros que leí, pues creo que La ciudad de los palacios de Tovar y de Teresa sobre la Ciudad de México, creo que es como mi libro favorito sobre arquitectura histórica. Y ya, pues entramos a trabajar en distintos despachos. A mí me tocó hacer el servicio social en el INA y entonces ese catálogo de los 90, pues varios de los dibujos los hice yo. Pero era una cuestión como alterna. ¿Como un hobby que te gustaba? Cool. No era hobby, porque sí era algo implícito en mi carrera, ¿no? Pero era algo que nos interesaba y de pronto si había una protesta porque un edificio lo iban a tirar, pues ahí estábamos de montoneros, ¿no? Y demás. Tú no ibas a eso. No. Tú sí eres. Yo era otro tipo de ñoña, o sea, Entonces, no como... de Elisa, Montonero. por este amigo Juan Casas, yo ya tenía mi oficina y hacíamos residencias y casas y arquitectura comercial y demás. Porque me entero que empieza a ser la encargada de la restauración del Centro Cultural Universitario, el Colegio Civil en Juárez y, recuérdame las calles, Washington, ¿sí? Elisa Y 5 de empieza a hacer mayo. eso. Sí, junto con Juan Manuel Casas. Y pues ahí de pronto pues,
íbamos a visitar a Juan y pues la veíamos y la conocíamos y ya le dimos seguimiento al proceso de restauración del edificio. Nos invitó al día de la inauguración. ¿Sí? ¿Sí había como un flash de amor? No. No. Nada, les valía madre, se caían gordos. No, pues a mí no. Pero pues es que además él estaba casado y yo tenía novio. ¿Cómo le has regado este día, Qué mono, claro que sí, aquí hay un clip. Entonces, ¿tú guardabas tu lugar, tu respeto? Claro que sí, claro que sí. Ya ante tienes todo. muerto de risa, Corky. Pues eso es lo que quiero. Chicos, creatividad, tú estás casado, tranquilo. Pero ella nunca fue la infiel, como Florinda Mesa. Ella no maneja eso. ¿Ok? Entonces, se amaba como, bueno, no. Bueno, entonces tú estabas casado y no la pelabas, obviamente, porque Pues no, manejaba estaba lo que casado viene y siendo la ella fidelidad, tenía su claro. novio o lo que sea, ¿no? ¿Cómo que lo que sea? ¿Qué tienes? O sea, bastante bien que le iba el novio. O sea, ¿cómo se llama? Y César. César, saludos. Está mejor Elisa. Pero llámala. ¿Y luego? Por favor. Y bueno, hasta ahí. Entonces, hasta ahí era el tema del colegio civil. Luego, pues por azares del destino, yo me divorcio, ella deja a su novio, y ¿Al mismo coincidimos después. No, como un año. como Yo- con un año Tú diferente. dejaste primero a César. Saludos, César. Ah, Y luego tú te divorciaste el año. Sí. Wow. Wow, interesante. Seguimos con la oficina, lo pronto pues empezamos a ser amigos. Ella se fue a terminar su maestría a La Habana, y ya que regresa, pues empezamos a salir, y pues nos casamos. Qué bonito. ¿Qué hizo Elisa para que te terminaras de enamorar de la historia? O sea, y Elisa tuvo un papel importante en esta parte en donde... Sí, porque justo cuando empezamos a ser novios, ella coordinaba una parte importante de los eventos del bicentenario de la independencia y y la revolución, el centenario de la revolución, y le tocó restaurar, o bueno, adaptar, ya estaba restaurado el edificio, adaptar el edificio de las antiguas oficinas de la fundidora para que se convirtiera en el archivo histórico. Entonces es un proyecto súper interesante porque hay una remediación estructural del edificio sin que se note. Ok. Entonces, y de hecho, pues yo iba por ella al edificio y comíamos ahí en la fundidora y luego regresaba. De novios. Sí. de novios. Y entonces empezamos a platicar mucho sobre el tema. Entonces, de hecho, nuestro noviazgo literalmente fue en los jardines de la fundidora. Ay, puedes sonreír. Qué bonito. ¿Y luego? Ya que nos casamos, seleccionamos el hotel Ancira para que fuera ahí la boda. Tiene que ser el colmo, claro, el más y histórico. Las fotos y todo y demás. Muy enfocado al interés profesional de ella. O sea, en la oficina no había un interés profesional de ese tipo, ¿no? Llega 2013, ella tenía su chamba y nosotros, mi oficina con mi socio entonces y demás. Llega 2013 y mi oficina quiebra. Así, entramos, mi socio y yo, ¿Tu embarazada? en un conflicto Ya, importante. naciendo Anastasia. Están naciendo la segunda. Anastasia. Entonces, cuando rehago el concepto de la oficina, la otra parte la dejamos para otro podcast, cómo levantarse del ave fénix en un año, pagando un embarazo y tal, ¿no? La hizo dar a luz en su Sí. casa. Y me asocio con Felipe Muro, que era en ese tiempo mi brazo derecho, y ahí pues empezamos a involucrar a Elisa en la oficina. Con su experiencia en la parte histórica. Con su experiencia en lo general, pero luego empezaron a surgir ciertos proyectos en los que la llamaban a ella, y facturábamos en la oficina y lo hacíamos en la oficina. Entonces fue como, oye, si juntamos todo esto, mi experiencia en vivienda, tu experiencia en restauración, pues podemos hacer algo súper interesante. Y entonces ahí ya empezaron a surgir los proyectos de restauración que implicaban una intervención compleja, técnica, arquitectónica, ¿no? Y algo que la mayoría de los restauradores de esta ciudad pues rechazan. O sea, solo restauran el edificio, pero no se van a meter en el tema de
echarlo a andar técnicamente, de hacer el interiorismo del edificio, de hacerle las adecuaciones arquitectónicas que el edificio requiere para que opere en la vida contemporánea, no hace 150 años. Entonces, pues ahí vimos un súper nicho de mercado, porque todos le sacan la vuelta a eso y nosotros entregamos el paquete completo. Vaya, llegamos al paquete tan completo que creamos aquí contigo. Hay un paquete financiero, económico, de ventas, etcétera. Pero previo a eso, pues era el hacer el proyecto integral de arquitectura y restauración. Entonces ahí surgió el que Lisa entrara como la tercer socia de la oficina y hoy creo que el 70% de los proyectos de la oficina tienen un componente de restauración. Hay cosas que son de restauración pura, como sucedió en la caja de agua y en lo que nadie en la oficina se mete más que Lisa y su equipo y porque es un tema totalmente técnico de restauración. Y hay temas más complejos como este, donde interviene vivienda, restaurar el edificio histórico, restaurar la fachada, restaurar lo que hizo Don Chago aquí atrás, restaurar las dos casas que están de un lado. O sea, hay una parte súper compleja de integración arquitectónica donde creo que nuestro despacho es el único que lo puede hacer en Monterrey hoy. Wow, tengo muchas preguntas al respecto. Eli, tu especialidad es la restauración, más no es la construcción. No es lo mismo meter manos sobre algo. Tu equipo mete manos sobre como Mike, pues. O sea, Mike es el que nos está ayudando a hacer todas las modificaciones, sin embargo, tú estás encargada del proyecto como tal. ¿Cuál es la diferencia de alguien que, cómo lo puedo explicar? Mike es el que se encarga de la El constructor. es el constructor de áreas de restauración, pero tu trabajo es detrás de, ¿cuál es tu trabajo como tal? De identificar los materiales, ¿cuál es tu trabajo como tal como restauradora? Fíjate que desde que empecé con Colegio Civil, pues es el tema de hacer el proyecto. Ok. Y que yo creo que fue aquí como un parteaguas, porque pues como que la historia de la intervención a edificios de valor patrimonial aquí en Monterrey era, primero que nada, y no teníamos nada que rescatar, que no teníamos nada que conservar. También esta idiosincrasia del regio de ir siempre para adelante, del progreso. Entonces, eso hacía que realmente pues todos los proyectos de intervención a edificios de valor patrimonial pues no fueran con, ¿cómo se pudiera decir? Con el cuidado que científicamente se requiere para esto, ¿no? Entonces, en Colegio Civil hicimos como marcamos esa diferencia porque el edificio era mi edificio de tesis. Entonces, pues yo tenía que trabajarlo pues como tenía que ser, ¿no? Con los materiales. Con la investigación, pues desde dividirlo en una investigación histórica, histórica, arquitectónica y constructiva, para poder saber las diferentes etapas, en qué etapas son las diferentes intervenciones, qué materiales son los que tiene, de qué manera hay que trabajar los materiales. También es como que bien importante diferenciar que no todos los edificios que tienen la misma edad se pueden intervenir igual. O sea, yo creo que sí hay una cierta época de edificios en los que la intervención o la restauración tiene que ser científica, o sea, totalmente. Quirúrgica. Exacto, o sea, inclusive hasta el levantamiento lo hacen en retícula y cada tramo se va viendo los deterioros que hay, sobre todo en el centro, en el sureste, donde tenemos pues muchos edificios que no solamente es valor patrimonial mueble, inmueble, sino mueble, o sea, donde hay murales, donde los muebles o recubrimientos que son artísticos, retablos, etcétera, ¿no? O sea, Y se tienen que respetar los mismos materiales que se utilizaron en aquel tiempo. se tiene que respetar porque los nuevos no son compatibles. O sea, si tú le metes resinas nuevas o artificiales o materiales industrializados, entonces pues empiezan eso lo aprendimos en el progreso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en Monterrey, cuando cambiamos de construir con adobe, con sillar, a empezar a que aparece el concreto, pues la gente obviamente que ampliaba sus casas con bloc de concreto y pues ahí empezaban las fallas estructurales
y las fallas de humedad, ¿por qué? Porque no son, o las pinturas vinílicas, inclusive Juan Casas justo hizo una investigación sobre todo el tema de las pinturas y habló que, no recuerdo muy bien si a finales del 19, principios del 20 entra DuPont y empieza el auge de la pintura vinílica, que bueno, pues la pintura vinílica es como un plástico que cubre, que no deja respirar el muro, y esto hace pues que la humedad que se absorbe del suelo o de filtraciones, pues se quede en el muro y empiece a salir y a salir y a salir y despegar los recubrimientos, ¿no? Para ti, el mejor material que existe en la historia, ¿cuál fue? ¿Cuál ha sido? Fíjate que ahorita que platicaba Carlos al respecto de cuando estuve trabajando en las antiguas oficinas de fundidora, yo creo que hay muchos edificios que me gustan mucho, que me ha tocado estar ahí. Estuve con mi oficina en las antiguas oficinas de fundidora. Me gusta el ladrillo, pero definitivamente cuando estuve en Colegio Civil, que Colegio Civil tiene la planta baja, sillares de 1,10 de grosor. Entonces empezaba, ¿qué te diré? El verano, el calor fuerte, no sé, en abril, y yo creo que se metía el calor al interior como hasta junio. O sea, como todo ese tiempo se tardaba en entrar lo caliente y seguía el espacio súper fresco. Y lo mismo cuando empezaba el frío, ¿no? O sea, pues tú sabes que los fríos empiezan diciembre, enero, y todavía tú entrabas en diciembre, enero y no necesitabas prender nada de calefacción ni nada porque estaba calientito, se había quedado caliente del verano. No puedo creer cómo le brillan los ojos a un arquitecto por hablar de materiales. Sí, no, me encanta, ¿no? Y además es que el sillar de Colegio Civil yo lo amo porque de verdad es una belleza. Para ti, ¿cuál es el mejor material de la historia? La madera. ¿Podemos hacer un debate sobre esto? O sea, yo estoy de acuerdo bueno, yo no voy a omitir mi opinión porque soy Nino Canón aquí. ¿Por qué la madera? Me gusta mucho la maleabilidad que tiene el material, cómo lo mismo lo puedes usar para construcción, como para mobiliario y objetos. Acabados. Y Pero no es tan acabados fuerte y como el demás. sillar. No es tan fuerte como el sillar. ¿Resistente? A mí lo que no me gusta de la madera es que o sea, como envejece bien, no te voy a decir que no, pero el tema es que no es durable. En el tiempo. El sillar, sí. El sillar, sí, si lo cuidas, sí. Totalmente. Bueno, ¿y qué quieres rescatar? ¿Qué quieres que diga el Hotel Fundador cuando lo viste? ¿Qué te cuenta? Dicen que la historia cuenta una historia y lo que un arquitecto necesita como escuchar. ¿Qué quieres que diga el Fíjate Hotel que Restaurado? yo platicaba en este año un poco mis conclusiones al respecto de todo lo que hago, porque yo siento que sí soy restauradora, pero también soy arquitecta, pero también soy docente. Y entonces, en estos últimos 2 años estuve participando con el equipo de la academia para hacer el nuevo plan de estudios. Y entonces, yo creo, fíjate, ahorita que platicaba, que recordaba a Carlos todo esto, pues el Carlos complementó en mí ese lado de arquitecta, ¿no? O sea, como que porque yo salgo de mi carrera y entro muy pronto a estudiar a larga distancia mi maestría, porque me gustaba mucho ese tema, ¿no? Entonces, como que me enfoqué mucho en eso, y primero como desde un punto de vista muy idealista y muy romántico y muy de que el patrimonio, que yo diferencio el patrimonio hoy en día y por el rediseño del plan de estudios justo es cuando empecé a reflexionar sobre todo esto. Yo diferencio el patrimonio de las herencias culturales porque el patrimonio sí requiere como un tipo de como de estructura triangular en la que hay ciertas arquitecturas que están acá arriba, que importan mucho para todo el mundo y otras acá abajo que no importan. Y normalmente la que está acá arriba pues es la europea, ¿no? La que viene de cuando los españoles vinieron y nos conquistaron y tumbaron las pirámides y todas las comunidades. Tumbaron pirámides. Tumbaron. Sí, pues sí. No manches. Para construir arriba en la Ciudad de México, por ejemplo. Ah, qué poca. Yo hoy aprendo tanto con ustedes, chicas. Sí, luego. Y entonces, como que yo pienso que las herencias culturales es todo lo que heredamos, sin un criterio de selección. Ok. Y eso justo lo he aprendido en el momento en el que me toca enseñar. Pero también aprendí mucho de arquitectura por Carlos, porque cuando yo empiezo a dar clases,
pues sí me dieron una libre elección de conservación del patrimonio porque no se veía casi nada de eso en la facultad. Pero pues era como que, bueno, ¿y qué más clases vas a dar? Y yo así como, pues historia, teoría, y entonces ahí me empecé a meter en la historia de la arquitectura, me empecé a dar cuenta, porque que me pasaron de noche las clases cuando estaba en la facultad, Pasa. y que entonces se parecía mucho, o sea, había una línea entre el patrimonio, o sea, en la historia de la teoría y del del patrimonio arquitectónico y cultural y la de la arquitectura, entonces como que en todo ese aprendizaje empecé a querer la ciudad. Yo creo que ahorita que le preguntabas a Carlos eso de lo que hacía de estudiante, eso yo no lo hacía, no se me ocurría, yo no tenía un grupo de gente que De me... ñoños. Que De me ñoños. sí, Pero tú de tenías vida ñoño. social. Pues Fíjate sí que conocías el Nueva Luna, tampoco. Antritos. No, fíjate que tampoco. O sea, no era, Merecen uno al otro. es que lo que pasa es que además yo bailaba danza folclórica, entonces ahorita que platicaba Carlos, o sea, de que a él le interesaba mucho la ciudad y al final empezar a entender Monterrey, yo creo que es lo primero que tienes que hacer cuando estudias arquitectura. Em, a mí me interesaba como quiera tradiciones culturales porque yo bailé danza folclórica pues 15 años. Me gustaba, o sea, la música regional, o sea, de aquí la región noreste y Chihuahua, o sea, entonces yo me dedicaba, mi vida social era en el grupo de danza Wow. y estudiando mi carrera, ¿no? Pero todo este aprendizaje a lo que voy es que he entendido que, que la conservación del patrimonio tiene que ser aprender a querer tus raíces, de dónde vienes, quién es, qué es la ciudad donde vives y cómo son estas capas, ¿no? Entonces aquí con el fundador es eso, la arquitectura de Monterrey, de Nuevo León, la norestense, pues es una arquitectura muy sencilla, muy humilde, sin materiales Barrocos carísimos. acá. Pues no, porque la ciudad empezó a ser una ciudad capitalista o una ciudad así como los que conocemos ahorita, pues ya a finales del 19, principios del 20, ¿no? Que fue Bernardo Reyes, etcétera. Pero es nuestra memoria, es nuestra identidad, como que eso lo fui adquiriendo con el tiempo, no es un tema romántico de todo tiempo pasado fue mejor o lo que ha pasado de pronto aquí en Monterrey, que se traen estilos del centro, del sureste y lo quieren replicar aquí porque eso es lo que les gusta. No, o sea, aquí somos estas identidades y esta memoria, sencillez. esta sencillez y he aprendido a quererla, entonces he aprendido a valorarla como herencia cultural, no como un patrimonio porque es importante, ¿no? Y me gusta mucho todos los edificios pues de los 40, de la modernidad aquí en Monterrey, que pues el hotel viene de este tiempo, pero si tú te fijas todavía hay vestigios de las casonas norestenses que antes estaba, entonces de ahí viene el sillar, pero de ahí vienen los lenguajes mucho más sobrios que tiene la fachada, y entonces yo me pongo a pensar. Alguna vez leí un artículo al respecto de esto que se estaba haciendo en la Ciudad de México, en donde tenía más valor empezar a aumentar, por ejemplo, la densidad en una ciudad, respetando el contexto histórico en el que se encuentra, que es lo que pasa aquí en el barrio antiguo, pero además respetando las preexistencias arquitectónicas. ¿Por qué? Porque ellas te marcan una escala urbana a nivel de banqueta que ya la gente de aquí lo tiene ya bien asumido, es la imagen que conocen de su ciudad. Pero si encima de esto tú tienes la oportunidad de vivir y caminar en esta zona, o sea, yo siempre pensaba que estos nuevos desarrollos como Nuevo Sur o como Vía Cordillera estaban súper padres porque integraban todo su contexto, bueno, Nuevo Sur no tanto, pero que estuviera el comercio y la vivienda arriba y todo. Y yo siempre decía, bueno, ¿y por qué si nosotros el centro lo tenemos así? O sea, ¿por qué no podemos empezar a hacerlo sin estas megatorres que solamente complican pues todo? Abajo bajas y está todo complicado, ¿no? Entonces, siento que esta integración de lo viejo con lo nuevo, con lo histórico, con la escala urbana, pues es algo que nos merecemos como ciudad, ¿no? Poder ver las capas y poder tener una ciudad más caminable y una ciudad en la que nos podamos bajar del carro. Vamos a lograrlo. Espero. Vamos a lograrlo. Muchas gracias. Y tengo una pregunta. Si el sillar es tan buen material, tan fresco, quiero pensar,
¿por qué no seguir construyendo con sillar? ¿Es caro construir con sillar? ¿Por Es qué no caro, se desbancó? volvió un material de ser el que agarrabas de una excavación que hicieras y lo formabas y lo ponías. Hoy pues hay que traerlo desde Allende, las canteras de sillar pues no es fácil extraerlo y finalmente el block se produce en masa y se produce muy barato. O sea, Practicidad. el block de concreto se usa porque es el más barato. Y la forma de hacerse del sillar es artesanal, digamos. No se puede olvidar que es artesanal. Pues su es forma una de- piedra cortada. O sea, el sillar no se hace. El sillar lo cortas de un bloque de piedra. Como esto que tenemos en el bar. Sí. Y no da las posibilidades de, por ejemplo, ranurarlo, porque pierde estabilidad estructural. Los claros que te permite son muy Muy limitados. Se complementan uno al otro. Estoy aprendiendo. Entonces, pero hubiera sido genial que todo hubiera seguido creciendo con sillar. ¿O era lo lógico No, cambiar al no bloque? necesariamente, porque, a ver, lo lógico es ir entendiendo y respetando las capas de la ciudad y dejarlas como una lectura de lo que pasó a lo largo de la historia de la ciudad. Va a haber construcciones de sillar que pues, se perdieron, ¿no? Hace poco estábamos haciendo un proyecto aquí en Villa Gómez para una vivienda. Toda iba a ser, es nueva, ¿no? De acero y cuate así medio loco que trae una onda muy chida. La fachada que quedaba era una fachada de sillar y la íbamos a respetar, pero estaba tan agarrada de las manos, o sea, quedaba una fachada de 2 cuartitos que ya no existían, entonces esa fachada la íbamos a integrar a la construcción nueva. Llegó el huracán Una Alberto y lluvia, sí, desapareció. se cayó. O sea, ya que fuimos fue como, bueno, pues recupérela. No, y ya se murió. O sea, es como querer convertir a Frankenstein a tu abuela, ¿no? Wow. Pues ya se murió la abuela, pues ya, bye. Y ya hicimos algo. Varias de las piedras de ahí las vamos a reutilizar adentro, pero ya es un tema romántico, o sea, podemos no usarlas. Pero entonces, lo que sobrevive vale la pena que se integre como lo estamos haciendo aquí en el Fundador, ¿no? O sea, aquí está la fachada de sillar del escocés, se va a quedar el escocés completo con todos sus muros de sillar, con incluso la adaptación que Don Chago le hizo en los 80s, que podría decir, bueno, es que eso no es patrimonio. Claro que sí, aquí nació la bohemia regiomontana junto con el bar 333. Entonces, por supuesto que esto es importante, aunque lo hayan hecho en los 80s. Vamos a dejar la fachada que todavía sobrevive sobre Diego de Montemayor, que tiene un estilo academicista como el Casino Monterrey, y se va a restaurar como tal. ¿Qué queda? La pura fachada. No, atrás ya no hay nada. Todo es una estructura de acero con Joyce Loza, que se utiliza como bodega. Y las casas de un lado son de ladrillo, se van a rescatar de ladrillo. Y el Fundador es un edificio de concreto. O sea, es el streamline que tiene el Fundador, pues es un tipo de construcción que es la que se sigue usando ahorita. Entonces, Lo que hace más fácil su restauración. por supuesto. Ok. ¿Qué te dice el fundador? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo...? Hoy estábamos comiendo con unos clientes. ¿A ti qué te dice el fundador? ¿Qué legado quieres dejar al terminar de hacer el hotel? ¿Cómo lo visualizas? Que, uno, no se pierde el uso original de la construcción que amalgama todo. Se le da un superuso, que el mejor uso es la vivienda, a predios que hoy se usan como estacionamiento, o peor aún, que están cerrados y hay bodega de no sé qué tantas cosas hemos encontrado en Ya esos sé. lugares. Y entonces arma una muy buena esquina de ciudad que recuerda a esta ciudad tradicional que todo mundo añora, pero que nadie sabe cómo regresar a ella porque Monterrey ve hacia el futuro. Pero todas las ciudades que se respetan, que ven hacia el futuro, tienen un respeto importante por su pasado y lo integran a su vida contemporánea. Entonces se vuelve un ejemplo del deber ser en el centro de la ciudad. Pero vuelvo a mi pregunta. ¿Cómo ven un hotel restaurado, regenerado completamente? ¿Lo ven
¿Lo ven con romanticismo, lo ven con visión del futuro, lo ven completamente en el pasado? ¿Cómo lo ven? ¿Desde el eje romántico, desde el eje de rescate? ¿Cómo lo ven? El hotel como tal, el rescate. Pues yo creo que no está totalmente volteando al pasado, le hace le hace un guiño por esta presencia que tiene en esta zona, o sea, de existir desde hace ya casi 100 años. Y con estas posibilidades de cómo la ciudad, o sea, es más bien a mí se me hace una integración de cómo la ciudad puede vivir con sus distintas capas sin desaparecer las anteriores. Yo creo que este es el mensaje más importante, porque cuántos edificios han desaparecido y bueno, pues el tema es enseñarles como dice Carlos, ¿no? O sea, cómo voltear a ver este pasado, no nada más estar viendo el futuro y también el resolver las problemáticas del hoy, ¿no? Entonces a mí yo lo veo como una integración entre pasado, presente y futuro. Y ahora que financieramente y en términos de mercado siga siendo hotel, creo que es bastante bueno, porque se rescata el uso original, pero igual podrían ser departamentos. O sea, y el hotel deja de ser hotel y se integra al conjunto de departamentos, ¿no? Pero hoy por hoy, pues la idea es que sea un hotel boutique que se vuelva a ser un icono de esa esquina del centro. Y recibe un muy buen uso final el edificio, cosa que de pronto hay algunos edificios restaurados, pues que el uso que se le da pues no es el ideal, ¿no? Hoy tenemos muchos ejemplos de edificios que deberían de estar activados hacia la vida urbana y son bodegas, talleres mecánicos, estacionamientos, y falta agregarle un uso válido para que haya dinamismo alrededor de ese espacio. ¿Tú crees que sea el fundador como un parteaguas en el tema de la restauración? ¿Tú crees que es el Invariablemente. proyecto más grande de restauración aquí en el No, no es el más grande de restauración, pero va a ser el más importante. ¿Tú también lo ves así? Sí, ¿Se sienten emocionados de formar parte del fundador? claro. Tanto que hicimos la desarrolladora. Y recuerden que el 25%, son datos que me diste, 25% de propiedades que están en el centro de Monterrey están abandonadas. 28. Cambió. La semana pasada era 25. No es cierto. Siempre he dicho, revisa la No, grabación. discúlpenme, pero tengo otros datos. ¿Sabes? Entonces, el 28% de propiedades, del 28% de propiedades que están en el centro de Monterrey están mal usadas, abandonadas y con una probabilidad de eficientarse increíble. Por eso nació Saki, porque hay una cantidad de edificios y terrenos que O sea, eso en cualquier otro país sería oro. casi que es un delito. Ah, no es oro. O sea, el no usar tu propiedad justo en una zona de la ciudad donde ya hay servicios, recursos, infraestructura. O sea, hay una inversión de todos los ciudadanos y no la usas. O sea, y entonces eso a qué te obliga a que esa falta de vivienda y de servicios urbanos se tenga que hacer en otro lado. Y entonces expandas la ciudad y expandas la ciudad y expandas la ciudad. O sea, ahí creo que ayer salió una nota donde en 5 años Monterrey se ha expandido 132%. O sea, eso es... La mancha urbana. Sí, y todo a raíz del Jumanji que tuvimos hace un par de semanas, ¿no? Que apareció un oso y ¿Jumanji? el puma y el tigre y unos jabalís y que en plena mancha urbana, ¿no? Entonces... Pues es que estamos invadiendo su espacio. Exacto, o sea, en lugar de mantener la ciudad compacta y crecer de manera inteligente hacia arriba, no como lo estamos haciendo ahorita, sino de manera inteligente, como el fundador lo está haciendo de manera inteligente, tendríamos una mejor ciudad. El secreto es hacer ciudad y pensar de una forma eficiente, ¿no? De eficientar los espacios, y por eso nacimos, y por eso Saki está dentro del contexto de una desarrolladora nueva, porque queremos marcar una diferencia en el desarrollo, queremos hacer ciudad de una forma diferente, pienso yo. Así es. Perfecto. Pues muchas gracias, Elisa Raquel Táxez Borges. Apellido más histórico no puede tener. Carlos Ortiz, un apellido muy histórico.
Tú harás historia con los Ortiz. No, ¿existe Jorge Ortiz de Pinedo o sea, es histórico? Bueno, ¿Qué se otro puede Ortiz parar aquí. famoso existe? O sea, ¿qué otro Ortiz existe? Yo preferiría a su papá. Es más famoso y era mejor. ¿Tu papá? No, No, mi de papá, Jorge. ¿Tu papá era famoso? No, no. Óscar Ortiz de Oscar Pinedo. Ortiz de ¿Quién Pinedo. y qué hacía Óscar Ortiz de Pinedo? Salía en las películas de Pedro Infante. No era famoso. Sí, claro que sí. Más que, y era mejor cómico que su hijo. Pero el papá, la mamá de Ortiz de Pinedo no era de buenas noches, Alecito. Buenas noches. No. Eso tampoco lo ubicas. Muy No, bien. sí lo ¿Borras ubico. este clip, por favor? Ay, no, si sí ella lo no me está ubico. dando material, no tengo por qué humillarme delante. ¿Sabes cómo? Pienso yo. Muchas gracias por haber estado. Elisa Raquel, muchas gracias por haber estado, mi estimado Carlos, muchas gracias por acompañarme. Ya es mi co-conductor de Caro y la Ciudad. No sé cómo se va a llamar este podcast, pero espero que nos veamos la próxima para resolver tus dudas, para hablar sobre Saki, para hablar sobre el crecimiento de la ciudad y el pasado que define nuestro futuro. Muchas gracias, chicos. Gracias. Bye, bye. Bye. Pueden irse en paz, la misa ha terminado. Bye, bye.